¿Puede una niña de 3 años recorrer 4 kilómetros por las vías del tren en una noche sin luna y morir a causa de un accidente ferroviario sin haber sufrido ni un solo arañazo? Para la justicia española así es, pero no para la familia de Lucía Vivar, que sigue pidiendo justicia para su pequeña. Quédate conmigo porque hay novedades en este caso y vamos a hablar sobre ellas. El 26 de julio de 2017, en Pizarra, Málaga, una pequeña llamada Lucía Vivar desaparece mientras está cenando con su familia en un restaurante. En un momento dado, los padres le pierden la pista y nadie sabe nada más de la pequeña. Empieza entonces una agónica búsqueda por la zona de la estación de Pizarra. En el momento en el que se percatan de que falta la pequeña, todos se afanan por buscarla lo más pronto posible. El padre se encarga de peinar las zonas más cercanas a las vías, preocupado por el hecho de que están en una zona peligrosa. La familia puso sobre aviso a las autoridades de lo que había ocurrido y además se avisó también a Renfe, pues había una niña perdida en la zona de la estación. Pese a esa advertencia, el tráfico ferroviario no se cortó, sino que se dio aviso al maquinista que llevaba el primer tren de la mañana siguiente, que salía a las 6:35, para que aminorara la marcha y para que estuviera pendiente por si pudiera ver algo durante el trayecto. Tras toda la madrugada buscando a la pequeña, las malas noticias llegaron a primera hora de la mañana. Fue precisamente ese maquinista que os he comentado el que halló el cuerpo de la niña con un fuerte golpe en la cabeza en las vías del tren. Pero la niña no aparece precisamente cerca de la zona en la que ha desaparecido, lo hace a 4 kilómetros de allí, algo que desde el primer momento choca y mucho a su familia, pues no les cuadra que haya llegado caminando hasta allí. De hecho, los reporteros de los diversos medios que fueron a cubrir la noticia hicieron ese mismo trayecto la noche posterior, también sin luna, y todos coincidieron en que era muy complicado para un adulto llegar hasta allí, por lo que sería prácticamente imposible que lo hiciera una niña de solo 3 años. Pese a las dudas del círculo de Lucía, el caso se cerró como un accidente ferroviario. Para las autoridades, la pequeña Lucía llegó hasta allí totalmente sola tras haber recorrido 4 kilómetros a lo largo de toda la madrugada. Desorientada y cansada, finalmente decidió tumbarse en los rieles de las vías del tren. Los investigadores sostienen que la pequeña se acurrucó en las vías tratando de dormir. Creen que al escuchar el ruido del primer tren de la mañana que venía, se levantó, trató de incorporarse y fue en ese momento cuando recibió un golpe mortal en la cabeza. Eso es al menos lo que dice la versión oficial, una versión que no concuerda para nada con la teoría que tienen los padres. Porque si esto fue lo que pasó, ¿cómo es posible que no se hallara ADN de la pequeña en los bajos del tren o tampoco en la zona exterior? Además, la niña no presentaba ningún golpe más, solo ese golpe en la parte posterior de la cabeza. Sorprende también que el impacto no hiciera que la niña se desplazara del sitio, sino que permaneciera en el mismo, teniendo en cuenta la gran velocidad que llevaba el tren y los solo 11 kilos que pesaba la pequeña Lucía. Por todas estas razones, la familia de Lucía sigue buscando justicia para su pequeña, pues consideran que la versión oficial dista mucho de lo que ocurrió aquella noche de verano de 2017 en Pizarra. La perito Miriam Moya ha realizado un informe que ya está, dicho sea de paso, en manos de los juzgados y que pone en duda que aquello se tratara de un mero accidente ferroviario. Esta experta, ayudada de la inteligencia artificial, ha vuelto a revisar las imágenes de una de las cámaras halladas en la estación de Pizarra. En ella, a lo lejos, se puede ver a la pequeña Lucía corriendo. Sin embargo, un detalle pasó inadvertido. En un momento dado, la pequeña aminora la marcha y va más despacio hacia lo que parece una caseta blanca. Justo antes de atravesarla, aparece algo así como un destello que podría corresponderse, según esta perito forense, a otro cuerpo. En ese momento estaba agachado y medía por lo tanto alrededor de 1,43. Se sabe con certeza que la primera persona que aparece en las imágenes es Lucía, pues medía solo 95 centímetros, exactamente lo que determina la inteligencia artificial que medía esa figura que aparece en primer lugar. Sin embargo, hasta ahora se desconocía la presencia de otro individuo en la zona. En el momento en el que la pequeña llega a la caseta blanca, se ve cómo estira los brazos y alguien parece que se la lleva. Miriam Moya, que estuvo presente en el programa Vamos a ver de Telecinco junto a los padres de la niña, sostiene que la persona que estuvo allí seguramente sería un gran conocedor de la zona, pues como vemos en las imágenes, pese a que es apenas un segundo, en ningún momento sale de detrás de esa caseta blanca.
Pero hay otro dato aún más escalofriante y es que las imágenes de la pequeña Lucía fueron tomadas a las 23:34 horas de la noche. Pues bien, a las 23:40 aparece por allí corriendo su padre. Según la inteligencia artificial, la niña iba más o menos a una velocidad de 4 km por hora y el padre a una superior a los 13 km por hora. Eso quiere decir que podría haber alcanzado a su pequeña en apenas un minuto, algo que nunca ocurrió. De ahí que crean también que alguien se la pudo llevar. Pero ¿podría haber llegado hasta allí uno o más individuos para llevarse a la pequeña sin dejar rastro? Pues la respuesta podría ser que sí, y es que a apenas 100 metros de la zona en la que se le pierde la pista a la pequeña por última vez, hay una escalera que conecta las vías del tren con la carretera, por lo que podría haber sido el sitio por el que hubieran llegado los individuos y se hubieran llevado a la pequeña si es que esto efectivamente ocurrió. Y hay otro dato más que sostendría la presencia de por lo menos otra persona en la zona en la que se perdió la pista a la pequeña Lucía. Os he dicho que en las imágenes de la cámara de la estación se puede ver a la pequeña corriendo a eso de las 23:34 horas y lo que parece un individuo echándole los brazos. A las 23:40 aparece el padre de Lucía corriendo buscándola. Pues bien, no solo eso, a las 23:37, unos minutos antes de que apareciera el padre en escena, aparece otra figura de una persona que jamás se identificó, pues para quien llevó el caso fue simplemente alguien que la estaba buscando, pero sorprende porque va muy tranquilo y muy calmado. Además, desaparece en un momento dado andando tranquilamente hacia la estación de Pizarra sin pasar en ningún momento por la otra cámara que estaba grabando. Para la familia de Lucía tampoco es casual el sitio en el que aparece el cuerpo de la pequeña, pues fue hallada exactamente el lugar en el que convergen las vías del tren y la carretera, por lo que para ellos, alguien que conocía la zona pudo dejarla allí perfectamente. Otro aspecto al que le da mucha importancia a la familia de Lucía es a la aparición de un chupete en la zona en la que se le perdió la pista a la pequeña. Cuentan que pasaron varias personas por la misma zona, sin embargo ninguno vio nada y de repente, como si alguien lo hubiera puesto allí, apareció esa pertenencia a la pequeña, por lo que creen que podría ser un señuelo. La autopsia determinó que la niña murió a causa de un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza, un golpe incompatible con la vida. Sin embargo, dio más detalles. En la autopsia se determinó que Lucía aún tenía en su estómago el contenido de la cena que había ingerido justo antes de desaparecer. Para la familia no hay duda, es un dato más que explicaría que la niña falleció poco después de desaparecer. No les cuadra que se pasara la noche caminando. A este último informe pericial se agarra la familia de Lucía Vivar en su lucha incansable por darle justicia y paz a su pequeña. No entienden cómo pudieron determinar en su día que su pequeña anduvo durante 4 kilómetros sin hacerse ni un solo rasguño, pues estamos hablando de unas vías empedradas y los niños apenas tienen estabilidad. En cualquier caso, esperan que esta última prueba sirva para reabrir un caso que para ellos nunca debió cerrarse.